Un día escolar, un niño llamado Tom estaba sentado en el salón, haciendo su tarea de matemáticas. Pasaron 6 minutos más cuando terminaron las clases. Pero él, mientras hacía su tarea, algo le llamó la atención. Su escritorio estaba al lado de la ventana. Se volvió y miró hacia la hierba del exterior. Parecía una foto en el suelo. Cuando terminó la escuela, corrió a ese lugar donde vio aquella foto. Corrió rápido para que nadie más pudiera agarrarlo antes que él. Lo recogió y sonrió. Tenía una foto de la chica más hermosa que había visto en su vida. Llevaba un vestido con medias y zapatos rojos y su mano formando un signo de paz. Era tan hermosa que quería conocerla, así que corrió por toda la escuela y les preguntó a todos si la conocían o la habían visto antes, pero a todos a los que preguntó dieron un no como respuesta. Estaba devastado. Cuando regresó a casa, le preguntó a su hermana mayor si conocía a la niña, pero desafortunadamente ella también dijo: no la conozco. Era muy tarde, así que Tom subió las escaleras en dirección a su cuarto, colocó la foto en su mesita de noche y se durmió. En medio de la madrugada, un golpe en la ventana despertó a Tom. Fue como tocar el vidrio con las uñas. Él se asustó. Después del golpeteo, escuchó una pequeña risita. Vio una sombra cerca de su ventana, así que se levantó de la cama. Caminó hacia la ventana. Caminó hacia el vidrio de la ventana. La abrió y siguió la risa. Para cuando estaba por alcanzarla, esta se había desvanecido. Al día siguiente, volvió a preguntar a sus vecinos si la conocían. Todos dijeron: lo siento, no la conozco. Cuando su madre llegó a casa, incluso le preguntó si la conocía. Ella dijo que no. Fue a su habitación, colocó la foto en su escritorio y se quedó dormido otra vez. Una vez más, lo despertaron unos golpecitos en el vidrio de su ventana. Tomó la foto y siguió la risa, tal como la noche anterior. Cruzó la calle cuando de repente lo atropelló un coche. Murió instantáneamente, foto en mano. El conductor salió del coche y trató de ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Vio una foto y la recogió. Observó una linda chica levantando 3 dedos de su mano. Annabelle fue el foco de un caso en el que participaron los famosos investigadores paranormales Ed y Warren a principios de la década de 1970 y se destaca en el libro de Demonologist. Se ha dicho que este es uno de los casos más inusuales de un objeto poseído registrado. En 1970, una madre compró una antigua muñeca andrajosa Anne en una tienda de pasatiempos. La muñeca fue un regalo para su hija Donna en su cumpleaños. Donna, en ese momento, era una estudiante en la universidad. Se estaba preparando para graduarse con su título de enfermera y residía en un pequeño apartamento con su compañera de cuarto Angie, también enfermera. Complacida con la muñeca, Donna la colocó en su cama
como decoración y no le tomó demasiada importancia hasta unos días después. En ese tiempo, tanto Donna como Angie notaron que parecía haber algo muy extraño y espeluznante en la muñeca. Dicha muñeca aparentemente se movió por sí sola, movimientos relativamente imperceptibles al principio, con un cambio de posición, pero con el paso del tiempo, el movimiento se hizo más notorio. Donna y Angie volverían a casa para encontrar la muñeca en una habitación completamente diferente a la que habían dejado. A veces, la muñeca se encontraba con las piernas cruzadas en el sofá y los brazos cruzados. Otras veces se la encontraba de pie, apoyada en una silla en el comedor. En varias ocasiones Donna, colocando la muñeca en el sofá antes de irse al trabajo, regresaba a casa para encontrarla en su habitación en la cama con la puerta cerrada. Una noche, Donna llegó a casa y descubrió que la muñeca se había movido de nuevo. Esta vez estaba en su cama. Donna había descubierto que esto era típico de la muñeca, pero de alguna manera sabía que esta vez era diferente. Algo no estaba bien. Una sensación de miedo se apoderó de ella cuando inspeccionó la muñeca y vio lo que parecían gotas de sangre en el dorso de las manos y el pecho. Aparentemente, de la nada, había aparecido un líquido rojo en la muñeca. Asustadas y desesperadas, Donna y Angie deciden que es hora de buscar el consejo de un experto. Sin saber a dónde acudir, se pusieron en contacto con un medium y se llevó a cabo una sesión. Luego, Donna conoció el espíritu de Annabelle Higgins. El medium relató la historia de Annabelle tanto a Donna como a Angie. Annabelle era una joven que residía en la propiedad antes de que se construyeran los apartamentos. Era una niña de solo 7 años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo sobre el que ahora se encuentra el complejo de apartamentos. El espíritu dio el mensaje con el medium, que se sentía cómoda con Donna y Angie y quería quedarse con ellas como una simple muñeca. Sintiendo compasión por Annabelle y su historia, Donna le dio permiso para inhibir a la muñeca y quedarse. Sin embargo, pronto descubrirían que Annabelle no era lo que parecía. Más tarde esa semana, Donna vio que la muñeca o Annabelle estaba rasgada y tenía cortes irregulares a lo largo de la boca. Una noche, Donna se despertó con el cantar de una niña. Entró en su baño y vio a Angie muerta con las palabras «¿Quieres jugar?», escrito con la sangre de su amiga. La muñeca nunca fue encontrada. Lo era amiga de Donna y Angie y había estado con ellas desde el día en que llegó la muñeca. Nunca le había gustado aquella muñeca y en varias ocasiones advirtió a Donna que era malvada, diciéndole que debería deshacerse de ella. Sin embargo, Donna había desarrollado un vínculo personal con la muñeca y decidió quedárselo. A pesar de los sentimientos de Lo, su decisión fue un terrible error. Una noche, Lo se despertó con una sacudida de terror, una sacudida que no parecía ser la de sus pesadillas habituales. De alguna manera, algo se sintió diferente. Lo que parecía ser un caso común de parálisis del sueño se volvió demasiado real. Miró alrededor de la habitación, pero no pudo discernir nada fuera de lo común, al principio de todos modos. Mirando hacia sus pies, vio a la muñeca, Annabelle. Comenzó a deslizarse lentamente por su pierna, moviéndose sobre su pecho y deteniéndose en su cuello. Indefensa contra eso, la muñeca comenzó a estrangularla. Después de un momento, Lo, en el punto de asfixia, se desmayó. Se despertó en la mañana siguiente, segura de que no era un terror nocturno ordinario, y estaba decidida a deshacerse de esa muñeca
y del espíritu que la poseía. Al prepararse para un viaje por carretera al día siguiente, Lo y Donna estaban leyendo mapas solas en su apartamento. El apartamento estaba inquietamente silencioso. El silencio se rompió cuando los crujidos provenientes de la habitación de Donna despertaron el terror de que alguien hubiera entrado en el apartamento. Lo, decidida a averiguar qué estaba causando el ruido, se dirigió silenciosamente a la puerta del dormitorio. Esperó a que los ruidos se detuvieran antes de entrar y encender la luz. La habitación estaba vacía a excepción de Annabelle, a quien tiraron en un rincón del suelo. Lo buscó en la habitación señales de entrada forzada, pero nada estaba fuera de lugar. A medida que se acercaba a la muñeca, tuvo la clara impresión de que alguien estaba detrás de ella. Al dar vueltas, Lo descubrió que, a pesar de su malestar, nadie más que ella y la muñeca estaban en la habitación. Luego, en una ráfaga de movimiento, se sintió un intenso dolor, con sangre goteando de un corte exactamente en su pecho. Al abrir su camisa, en su pecho había lo que parecían ser 7 marcas distintas de garras. La muñeca, puedes encontrarla hoy en día en el Museo Warren Occult. Está dirigido por Lorraine Warren. Ubicado en una vitrina en el museo se encuentra Annabelle. La señora Warren relata que Annabelle todavía se mueve de vez en cuando y se sabe que hace gruñidos a los visitantes desprevenidos. Lo había visto de camino a casa, desde la escuela. Se veía sucio y perturbado. Nos miró fijamente mientras nuestro autobús pasaba. Incluso hicimos bromas sobre él, probablemente como nuestra forma de fingir que no teníamos miedo. Estaba increíblemente fuera de lugar en nuestro suburbio de clase media, por lo que su mera presencia se sentía amenazadora. De ahí nuestro pánico cuando los 3 nos bajamos en nuestra parada y lo vimos en la esquina, a punto de mirar en nuestra dirección. Él estaba entre nosotros y nuestras casas. El autobús ya se había alejado, así que salimos disparados hacia los arbustos de un patio cercano. No estábamos seguros de si nos había visto, pero observamos a través de las hojas y lo vimos acecharnos, murmurando al azar. Tim, mi vecino, insistió en que había visto un cuchillo grande en la ropa andrajosa del hombre. Danny, un niño que apenas conocía y que se acababa de mudar al vecindario, insistió en que lo estaba imaginando, que las gafas de Tim debían haber reflejado mal el sol o algo así. Aún así, estábamos aterrorizados y la cera iba a llevarlo a nuestro lado. Fue Tim el que rompió y corrió primero, manteniéndose agachado. Lo seguí, con el corazón latiendo con fuerza, mientras nos sumergíamos en la oscuridad debajo del porche de la casa desconocida, cerca de la que nos habíamos estado escondiendo. Mientras apretamos nuestros cuerpos contra la tierra, la madera mugrienta presionó nuestras espaldas, apenas dándonos suficiente espacio para respirar. Desde nuestro escondite pudimos ver al hombre perturbado entrar en el patio frente a nosotros y comenzar a buscar alrededor, golpeando los arbustos y murmurando enojado. Entonces me di cuenta de que Danny no estaba con nosotros, pero no había visto a dónde había ido. Tim había perdido sus lentes en el camino y se acurrucó en las sombras a mi lado, con un terror casi ciego. Nos quedamos allí en silencio, esperando. De vez en cuando, cada vez que pensaba que era seguro salir, los pasos se arrastraban por el porche de madera encima de nosotros. Tim estuvo a punto de estornudar una vez,
pero le tapé la boca y la nariz con miedo. Esperamos allí tanto tiempo que el tono de la luz del sol comenzó a cambiar. No habíamos escuchado al hombre buscando por un tiempo, y yo me estaba preparando para asomarme, cuando se oyeron pasos y un ruido sordo golpeó la madera directamente encima de nosotros. Una fracción de segundo después, el rostro de Dani apareció frente a nosotros, al revés, y nos miró a través del enrejado. Una mirada de conmoción y sorpresa cruzó sus rasgos al encontrarnos finalmente. Murmuró algo, pero no pude oír nada. Parecía estar diciendo, acércate, así que pensé que el hombre horrible todavía estaba cerca y teníamos que estar callados, y avancé poco a poco. Los rasgos de Dani se volvieron temerosos y siguió indicando algo por encima de nosotros. Finalmente, todavía no podía oírlo. Sus ojos parecieron oscurecerse entonces, y avancé un poco más. Me congelé por un momento de horror. Luego retrocedí. Tim murmuró. ¿Qué dijo? Y me limité a negar con la cabeza, completamente en shock. Dani no nos había transmitido acércate. Había simulado. Está ahí arriba. El vagabundo estaba sentado sin saberlo, justo encima de nosotros, esperando, porque sabía que teníamos que estar en algún lugar de ese patio. No había nada que hacer salvo esperar en silencio, tratando de no gritar. Me alegré de que Tim hubiera perdido sus lentes. Me quedé allí mientras la oscuridad descendía, esperando con un terror inquebrantable y tratando de no sentir la mirada vidriosa de la cabeza cortada de Dani mientras descansaba en la hierba a un pie de distancia. Lo que escucharán a continuación es un relato basado en un sueño que tuve hace más de 6 años. Seguramente alguno de ustedes se acordará de esta pesadilla, ya que lo he relatado en su momento. Esto es un remake de aquel sueño, relatado tal cual como lo recuerdo, y teniendo como referencia aquel video subido en 2018. Me encontraba en la entrada de lo que sería mi anterior escuela. Habían muchas cosas similares a cómo era en la realidad, aunque por alguna razón parecía como si estuviese dentro de una especie de videojuego. La primera cosa extraña que noté era que cada puerta o ventana dentro de aquella institución parecían dibujadas, como si alguien tomara un pincel y comenzara a simular unas puertas o cualquier tipo de objetos en las paredes, pero se notaba a simple vista que no eran reales. Al observar por detrás de mí la puerta de entrada, que era mayormente de cristal, por el cual se supone que de ahí acabo de ingresar a la institución, también se encontraba dibujada, por lo que parece imposible que algo así se abriera. La escuela en la que me encontraba, habían varios pisos que la conformaban. A partir de la segunda planta se encontraban los salones donde los estudiantes iban a cursar sus respectivas materias. Yo, como estudiante, mi salón se encontraba en tercera planta y el sueño mismo me guiaba hacia ese lugar, como si yo ya supiese mi objetivo. Así que me dispuse a partir hacia mi respectiva aula. Pero había algo raro aparte de lo dicho anteriormente. Las luces del lugar eran muy tenues, iluminaban apenas lo suficiente para seguir mi camino. Era un color azul que pintaba una atmósfera demasiado tensa y escalofriante. A pesar de haber luces tenues, no había ningún rincón en donde hayan sombras o puntos ciegos para aquella extraña luz. Podía ver absolutamente todo en el lugar, pero eso no era todo. Había algo que me inquietaba aún más, algo que terminaba de transformar este ambiente tenso en algo mucho más terrorífico. Podía observar a alumnos, profesores
que se encontraban en el lugar, pero estos no se movían en absoluto. Era como si el tiempo se hubiese detenido en el momento en que comenzó el sueño. Algunos simulaban estar caminando, otros estaban platicando en una esquina, cosas que se pueden ver comúnmente en las escuelas o cualquier otra institución, pero eran como estatuas. Para dirigirme a mi salón de clases, necesitaba la escalera, que se encontraba enfrente de mí, pero mientras avanzaba, tuve que pasar cerca de algunas personas inmóviles. Aunque la sensación era inquietante, estaba alerta por si alguno de ellos empezara a moverse y me atacara por alguna razón. Al subir las escaleras, la atmósfera era similar que en planta baja. Habían más de aquellas especies de estatuas, pero continué hasta el tercer piso ignorándolos, donde se encontraba mi aula. Para mi sorpresa, mi salón era el único lugar de toda la escuela cuya puerta estaba abierta. Todas las demás eran solo dibujos en las paredes. Me dispuse a entrar. El aula estaba completamente vacía. Cada pupitre estaba acomodado en su lugar, como lo recordaba en el mundo real. Me acerqué a mi asiento y vi una linterna. La tomé. Justo en ese instante, todas las luces del lugar se apagaron por completo, inundando todo el lugar de negro, haciéndome llegar casi a la desesperación, porque todo este tiempo tenía la preocupación de que aquellas estatuas puedan moverse en cualquier momento, y la oscuridad solo empeoraba las cosas. Por suerte, la linterna que me acabo de encontrar funcionaba sin problemas, así que la encendí, y con mucho miedo tomé la decisión de irme del lugar lo más pronto posible. Mi pánico se empezaba a acentuar cuando vi luces rojas saliendo directamente de los ojos de aquellas personas inmóviles, aunque aún se encontraban quietas en sus lugares. Rápidamente, corrí hacia la escalera para dirigirme a la salida, siempre mirando hacia atrás por si había un movimiento extraño. Pero algunas veces era inevitable pasar cerca de alguno de ellos. Corrí y corrí hasta llegar a la puerta principal, pero el sueño se reinició. Es un poco confuso en este momento, pero me encontraba en una especie de bucle. Las luces ahora estaban prendidas otra vez. Aquellas personas estaban en su lugar como antes. Ya no le brillan los ojos de ese color rojo intenso. Todo estaba como en el principio. Cuando me di cuenta, estaba dirigiéndome otra vez a mi salón de clases. En esta ocasión, sabía lo que sucedería, pero no podía evitarlo por alguna razón, como si me moviera de forma automática. Todo sucedió tal cual como antes. Las luces se apagaron. Corrí con la linterna. Los brillos de color rojo de los ojos de aquellas personas. Todo exactamente igual. Incluso cuando llegué otra vez a la salida, el sueño se reinició por segunda vez y todo ocurrió de vuelta. Las cosas cambiaron a la tercera vez de haberse reiniciado. Esta vez, cuando entré a mi salón, podía ver a través de las ventanas, pero estas solo brillaban de color rojo, como si en el exterior predominara aquel color. Corrí hacia la salida, y ahora aquellas puertas de cristal, la puerta de entrada, podía ver a través de ella. Podía ver hacia afuera. Ya no parecía un simple dibujo en la pared como antes. Esta puerta era de verdad, y pude abrirla y salir finalmente de aquella escuela. Pero todo era diferente. El cielo era completamente de color rojo, y el resto de la ciudad, edificios, calles, autos, etc., predominaba el color negro, como si estuviese en el mismo infierno. Inmediatamente la escena cambió. Resulta que todo era un juego. Me encontraba en mi habitación, completamente oscura por la noche, frente a la pantalla de mi computador, con el navegador en primer plano.
Es lo último que recuerdo antes de despertar finalmente. Disculpe las molestias, señor Monaghan. Nuestra decisión ha sido tomada, pero no hay nada más que decir. Su cheque final estará en el correo mañana. Molly y yo les agradecemos sus servicios. Jack Monaghan se sentó detrás del escritorio en la lúgubre habitación que le servía de oficina, mirando el auricular ahora silencioso que sostenía en su mano, como si quisiera que la voz del otro extremo regresara. Después de unos momentos, el teléfono comenzó a sonar, haciéndole saber que aún estaba descolgado. Jack resistió el fuerte impulso de hacer pedazos la cosa contra su escritorio y, en cambio, colocó con mucho cuidado el auricular en la base con un clic resonante. El sonido resonó huecamente en toda la habitación, reflejando perfectamente la sensación de vacío que había aparecido de repente en sus entrañas. Maldita sea, había estado tan cerca. Su mano derecha, casi por sí sola, se agachó hasta el cajón donde guardaba una botella de whisky barato, medio vacía, y pronto lo estaría aún más, y un vaso que estaba solo un poco sucio. Dejó ambos, uno al lado del otro, en el escritorio, y, después de considerarlo un momento, devolvió el vaso al cajón, quitó la tapa de la botella y tomó un largo trago. Una lenta sensación de ardor viajando desde su vientre hasta la base de su garganta hizo retroceder levemente la sensación de vacío. Jack suspiró, borracho o no. De cualquier manera, esta iba a ser una mala noche. El caso había sido sobre niños, pero para Jack había comenzado como uno solo. June Benson, hija de 8 años de Chess y Molly Benson, había desaparecido después de la escuela, un día hace 3 semanas. Sus padres gozaban de una buena situación económica, pero nunca había recibido un rescate u otras demandas. La policía hizo algunas preguntas en la escuela, archivó algunos trámites y finalmente la descartó como una fugitiva. Los Benson no estaban satisfechos con esa evaluación y habían contratado a Jack para hacer un seguimiento donde los uniformados no lo harían. Jack estuvo de acuerdo con ellos en que algo olía mal. Un poco de excavación mostró que la madriguera del conejo era mucho más profunda que June Benson. Aplicándose con cuidado un poco de lubricación financiera, Jack consiguió que uno de sus antiguos contactos en el departamento soltara confesiones. Había muchos casos de niños que habían desaparecido en los últimos 2 meses, casi 3 docenas en total. Parte de la razón de la falta general de conciencia fue que la mayoría de los niños no solo eran de bajos ingresos, sino totalmente sin hogar. Además de eso, el contacto de Jack insinuaba en gran medida que había presión desde muy arriba en la cadena alimentaria para mantener tapados los casos y barrer todos y cada uno de ellos debajo de la alfombra. Esa cosa que olía mal empezó a apestar como un mercado de pescado. Jack salió de la calle. Fue a la escuela de June y los apartamentos circundantes. Luego, al no encontrar nada, se arremangó y se metió entre la escoria del otro lado de la ciudad. Recorrió las casas de transición, la ciudad de tiendas, de campaña, bajo el puente de Esbrook, el barrio pobre de Wakeside, donde los policías solo acudían en masa. Donde quiera que iba, hacía las mismas preguntas. ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien sabe sobre estos niños desaparecidos? Durante una semana estuvo decepcionado hasta que finalmente encontró algo. El uniformado era obviamente un drogadicto y era aún más obvio que buscaba una solución, pero dijo que había visto algo, a saber,
2 matones con trajes que empujaban una bolsa negra sobre la cabeza de un niño y lo arrojaban en una camioneta sin distintivos, frente a una casa de crack donde había estado el drogadicto. Y el dato que hizo que valiera la pena su investigación fue que había escuchado a uno de los matones decir un nombre, Marks. De repente, las piezas habían comenzado a encajar en su lugar. Graydon Marks era el propietario de una subsidiaria farmacéutica que tenía una planta de producción fuera de la ciudad. Tenía un sentido enfermizo que Marks pudiera haber decidido tomar a los niños como sujetos no dispuestos y no remunerados por los nuevos medicamentos que estaban probando, y era uno de los únicos individuos con suficiente fuerza política y monetaria para mantener la oficina del alcalde y el departamento de policía en cuarentena. Por supuesto, era una posibilidad remota, y June no encajaba en el perfil del resto de los niños desaparecidos. Pero Jack había estado desesperado por encontrar incluso el hilo más delgado a seguir. La planta se encontraba en una extensa propiedad fuera de los límites de la ciudad, donde Marks tenía una casa que le servía de residencia principal cuando estaba en la ciudad. Jack había estado vigilando sigilosamente el lugar durante los últimos 3 días y había visto varias camionetas sin distintivos, conducidas por pares de trajes con duros yendo y viniendo de la entrada principal del complejo. Había planeado echar un vistazo más de cerca esta noche, pero luego, cuando estaba en la oficina preparándose para ir a la planta, Jess lo llamó de la nada y le dijo: «Gracias, pero no lo necesitamos para seguir investigando la desaparición de June. Después de todo, fin de la discusión». Jack se reclinó en su silla y miró dentro de la botella, haciendo girar pensativamente el bourbon por el fondo. Joder, tomó la decisión abruptamente, levantándose y golpeando la botella contra el escritorio. No conocía a los Benson desde hacía mucho tiempo, pero esto estaba completamente fuera de lugar. Algo estaba pensando y, maldita sea, había niños en riesgo. Puede que no le paguen para seguir la pista, pero la conciencia de Jack no lo dejaría sentarse y emborracharse. Tomó su abrigo del respaldo de la silla y se lo puso antes de meter la mano en el otro cajón donde guardaba la Cheryl, la Colt 357. Era un arma hermosa, y él hizo una revisión rápida para asegurarse de que cada uno de sus 6 cartuchos estuvieran cargados antes de deslizarla en su pistolera y deslizar una caja de cartucho de repuesto en el bolsillo de su chaqueta. Con eso salió al pasillo y cerró resueltamente la puerta detrás de él. Nubes oscuras cubrieron la pálida luna invernal cuando Jack movió el auto a un costado de la carretera y se detuvo en un pequeño claro que había descubierto a principios de esa semana. Salió y rápidamente quitó una lona del asiento trasero y arrojó sobre el auto. En la oscuridad, el vehículo sería efectivamente invisible para cualquier persona en la carretera. Había estado nevando constantemente durante las últimas horas, por lo que regresó brevemente a la carretera e hizo todo lo posible para cubrir las huellas que conducían al claro. Se había detenido a 1 milla antes de la entrada del recinto, con solo una carretera que entra o sale y no hay otros desvíos. Acercarse demasiado no serviría para ningún tipo de furtividad. El acceso a la planta estaba lleno de árboles, por lo que Jack podría permanecer en el bosque, pero no perder de vista el camino de guía. Un extraño gemido lo hizo sobresaltarse, su mano volando bajo su abrigo para descansar sobre el arma. Jack escudriñó a su alrededor y el corazón latía salvajemente. Los árboles en su cruda desnudez alcanzaba el cielo sombrío como los dedos de los condenados, y un viento ligero los hacía crujir y gemir en su tormento. De lo contrario, todo quedó en silencio.
A pesar del frío, una gota lenta de sudor rodó por la nariz de Jack. Los diminutos pelos de la parte posterior de su cuello se pusieron firmes. Después de unos momentos, se volvió y continuó su caminata. Su mano permaneció en la culata del revólver. Llegó a la valla perimetral sin incidentes. Había explorado el área y encontró una extensión de cerca donde los árboles ocultaban la vista de las cámaras de seguridad y estaba fuera de la vista de la puerta principal. Hoy temprano había usado un par de cortadores de alambre para hacer una entrada, con un poco de aliento mientras atravesaba la cerca. Días como este le sirvieron para recordarle que su juventud era un recuerdo lejano. Jack maldijo en voz baja cuando sintió los bordes afilados del alambre engancharse en su abrigo. Entonces él estaba dentro. El reconocimiento de Jack no le había permitido averiguar los patrones de patrulla de ningún guardia de seguridad, pero ahora vio que no tenía por qué preocuparse demasiado. De hecho, aparte de los guardias en la cabaña en la puerta principal, no parecía haber ninguna seguridad física en los terrenos. Decidió empezar a buscar en la casa. Caminando por el terreno nevado, Jack vio la residencia en lo alto de una colina baja un par de cientos de metros más adelante. La luz resplandecía en cada ventana, una joya resplandeciente que protegía la oscuridad invasora. Se acercó sigilosamente, haciendo todo lo posible por utilizar los árboles que lo ayudaban a ocultarse mientras se aproximaba. Se detuvo detrás del árbol más cercano y estaba considerando cómo proceder cuando la puerta principal se abrió y 3 figuras salieron. El primero, Jack lo conocía solo por su reputación, por el brillo aceitoso que emitía su sonrisa. Demasiada amplia lo identificaba como Grindon Marks. Jack se quedó boquiabierto cuando vio que la pareja detrás del hombre eran Chess y Molly Benson. Jack estaba lo suficientemente cerca para escuchar el final de su conversación. ¿Podemos verla, señor Marks? Oh, claro, en un momento, querido Chess. De hecho, ahí es donde vamos ahora. Venid también. El millonario encendió una gran linterna industrial y guió a los Benson detrás de la casa. Jack lo siguió, silencioso como una sombra. Al principio, Jack asumió que irían a la planta farmacéutica al oeste de la casa, pero pronto descubrió que estaba equivocado. En cambio, Marks caminó directamente hacia el sur, hacia bosques que eran aún más espesos que aquellos por los que Jack se había acercado al complejo. Caminaron durante unos 20 minutos, Jack luchando por permanecer en silencio y mantener a la vista el haz de luz de la linterna de Marks. Después de un tiempo, pudo ver un extraño parpadeo delante que, una vez que se acercaron lo suficiente, pudo identificar como una hoguera rugiente en un pequeño claro. Se detuvo unos 15 metros del fuego y se escondió detrás de un árbol. Pudo ver que los Benson estaban agitados. Molly aferrada a su esposo. Chess obviamente enfurecido, gritando a Marks. ¿Cuál es el significado de esto, Marks? Dijiste que nos ibas a llevar a ver a nuestra hija. Y lo hice, Chess. Lo hice. Ella estará aquí en breve. El fuego, ¿ves? Hemos descubierto que los atrae. El millonario sonrió y se acercó a un árbol al borde del claro. Con un movimiento suave, se subió a una plataforma de caza colocada en las ramas inferiores. Ah, aquí está ella ahora. La forma pálida de una niña se movió hacia el claro. Jack reconoció a June por las fotos que le habían dado sus padres, pero solo por poco. Sus ojos, una vez chispeantes, estaban apagados y vacíos. Carecían incluso de la inteligencia más rudimentaria, y su rostro estaba relajado. Una mancha rojiza, seca, le formó una costra alrededor de la boca. La niña estaba vestida con harapos, con las manos y los pies descalzos. Avanzó casi hacia el fuego, sin prestar atención a sus padres ni al calor. Algo estaba muy mal. ¡Ay, Dios mío, bebé!
Molly Benson se arrojó sobre su hija y la abrazó. Jack vio una expresión de éxtasis en el rostro de la niña, y una repentina y terrible hambre notó en sus ojos cuando abrió la boca y hundió sus dientes en el cuello de su madre. Molly gritó. Chess se abalanzó sobre su esposa cuando una fuente de sangre brotó de la herida, salpicando la cara de June. La niña llevó a su madre al suelo, como un animal salvaje. Jack sintió que el mundo se tambaleaba. Chess estaba luchando por apartar a June de su madre, cuando Jack vio que otras pequeñas formas habían entrado en el claro. Chess no se dio cuenta hasta que esas cosas, que una vez habían sido niños, estuvieron prácticamente encima de él. Y para entonces ya era demasiado tarde. Jack se volvió y echó a correr. Corrió a través del bosque, sin pensar ahora en el ruido que estaba haciendo. Su único pensamiento era en escapar. Las ramas se estiraron y trataron de enredar sus brazos. Las piedras trataron de hacerlo tropezar. Una raíz le agarró al pie y lo hizo caer de cabeza. Su cabeza chocó contra un árbol de un repugnante golpe. Luego todo se volvió negro. Cuando se despertó, lo primero que notó fue el dolor. Luego el frío, sacudiendo la cabeza para tratar de aclararlo. Jack miró a su alrededor. Lo habían despojado de su camiseta y sus pantalones. Sus manos aseguradas con una cuerda al tronco de un árbol por encima de su cabeza. De repente, Marks estaba en el claro. La hoguera ardía alegremente detrás de él. Sostuvo a Cheryl en sus manos. «Ah, señor Monaghan, qué bueno que esté despierto», sonrió. «Tienes mi admiración. Excelente trabajo de detective estas últimas semanas. Si no el más discreto», chasqueó la lengua. «Espero que no hayas pensado que estabas siendo especialmente astuto», suspiró. «Aún así, hubiera sido más fácil para ti si hubieras captado la indirecta, cuando hice que los Benson te dejaran ir. Estaban tan frenéticos ante la idea de reunirse con su hija. Estaban completamente preparados para hacer cualquier cosa que les pidiera. Pero aquí estamos. Debo decir que esta es realmente un arma de fuego excelente». Admiró la Magnum por otro momento antes de apuntar a Jack y apretar el gatillo. El sonido fue enorme. Una flor de agonía subió por la pierna de Jack y luego se apagó. Cuando abrió los ojos, vio la ruina que alguna vez había sido su pie derecho. Marks se inclinó frente a él. «Debe irse, viejo. Te diría que simplemente te alejes de esto, pero ya has desperdiciado tu oportunidad. Y sería bastante imposible ahora por una multitud de razones». Inclinó la cabeza hacia el pie destrozado de Jack. «Sin embargo, como he confesado mi admiración, he decidido darte una oportunidad deportiva. Existe una posibilidad muy realista de que te desangres antes de que los niños vuelvan a tener hambre. Buena suerte». Con eso se fue hacia la noche. Jack yacía allí en la nieve. El blanco que lo rodeaba se volvía rojo lentamente. Su vista se estaba desvaneciendo. El dolor sordo que había estado emitiendo desde su pie destrozado lentamente se convirtió en un crescendo. El borde de su visión pudo distinguir una pequeña forma entrar en el claro y arrastrarse lentamente hacia él, seguida pronto por otra. Comenzó a perder el conocimiento cuando sintió que las primeras manos diminutas e inquisitivas comenzaban a explorar su carne expuesta y helada. Su último pensamiento, antes de que todo su mundo fuera consumido por la oscuridad y el dolor, fue que supuso que había estado en lo cierto en la oficina después de todo. De cualquier manera, esta iba a ser una mala noche.